Soy un empresario social. En el 2006 tenía la marca más importante de mezcal, no nada más a nivel local, nacional, sino también a nivel exportación. Y la operación se volvió imposible. La falta de Estado de Derecho por la cual atravesó el Estado y sobre todo la ciudad impidió que siguiéramos operando, sobre todo en el estándar de servicio que requerían nuestros clientes, tanto a nivel nacional como de exportación. La logística que teníamos se volvió básicamente imposible y esto no nos permitió seguir creciendo. Con lo poco que teníamos de inventario y con el esfuerzo que hicimos a nivel financiero, logramos todavía ese año ser el principal exportador de mezcal en el país, pero en los años subsecuentes y dadas todas las dificultades que tuvimos, tanto financieras, de logística y operativas, nos vimos en la necesidad de empezar a buscar alternativas que nos permitieran seguir, no logramos seguir creciendo. Esto provocó que en el 2009 tuviéramos que vender esta empresa que era tan prometedora. Lo más lamentable de este caso es que la empresa estaba probando de manera exitosa un modelo socialmente responsable que hoy está muy vigente en la industria y que tiene que ver con el enlace con las familias productoras tanto de mezcal como de maguey. Y fue muy doloroso el hecho de no poder seguir con este modelo. Evidentemente, el conflicto y la falta de garantías de parte del gobierno y todas las violaciones de derechos que existían, desde el impedimento de tráfico, de poder transitar libremente, el hecho de que no pudiéramos llegar a nuestras oficinas, tanto el personal como nosotros, inhibió a que nuestros inversionistas siguieran apostando al proyecto. Esto es algo súper complejo porque transitamos de un modelo que yo le vendí a mis inversionistas de responsabilidad social a un conflicto social, y entonces el término social se volvió para ellos la palabra prohibida. No querían hacer nada por Oaxaca más. Yo seguía motivado por hacerlo, pero la realidad es que cuando un inversionista no tiene certidumbre jurídica de su dinero y cuando no existen las condiciones para seguir invirtiendo, lo que sucede es justamente esto. Se toman decisiones abruptas, se llegan a simplemente radicalizar, como justamente sucedió en el conflicto, las posiciones, y mientras mi posición era seguir, bueno, los inversionistas decidieron simplemente no seguir invirtiendo y no nada más eso, sino liquidar por completo la empresa, lo cual pues era una decisión sumamente complicada. Me tuve que ver en la necesidad de buscar a alguien que pudiera comprar la empresa, no en las mejores condiciones ni en el mejor momento. Creo que los derechos violados en el 2006 a nivel empresarial son clarísimos. También estuvimos sujetos a muchísima presión de parte del gobierno en ese momento, que estaba en el poder en ese momento, para que no actuáramos en consecuencia y no exigiéramos nuestros derechos, lo cual no nada más nos frustró, sino provocó que nos reprimieran básicamente, que reprimieran nuestro derecho a hablar, que reprimieran nuestro derecho a actuar y que reprimieran nuestro derecho a seguir haciendo un negocio que en este caso tenía un impacto social tan importante. Creo que la conclusión en este caso es que si no existe Estado de Derecho, no puede haber ningún tipo de impacto social a partir de emprendimientos. Y por eso es tan importante que le exijamos gobiernos integrales que además partan de la base esencial del respeto a los derechos humanos.
En el 2006 también operábamos en conjunto con socios e inversionistas una constructora que le daba servicios tanto a particulares como hacia obra pública. Estaba creciendo y la realidad es que era un proyecto también muy prometedor. Justamente cuando comenzamos como empresarios a hablar de la necesidad de que el gobierno actuara en consecuencia y protegiera nuestros derechos, empezamos a ser sujetos a una presión increíble. El sistema se volcó en contra de cualquier iniciativa empresarial que pudiera significar ponerlos en riesgo, así lo veían ellos, en lugar de escucharnos, empezaron a ejercer más presión y más presión. La forma en la cual ejercieron presión para colocarnos en una posición en favor de ellos fue básicamente impidiendo los pagos. Nos debían muchísimo dinero en ese momento y simplemente cerraron la llave, no por cuestiones financieras, sino por una cuestión meramente de control político. Nos tardamos casi 2 años en cobrar las cuentas que teníamos, obra que habíamos ya realizado, y este condicionamiento es básicamente una violación a los derechos de cualquier empresario. Es muy lamentable que los empresarios estén solamente condicionados a el gobierno como el principal cliente, y esto sucede en Oaxaca, y este es uno de los grandes aprendizajes que personalmente obtuve. También nos vimos en la necesidad de vender esta empresa, pero ahí, bueno, ni siquiera venderla, simplemente liquidarla. Trabajaban aproximadamente 20 personas de forma directa con nosotros, más los empleos indirectos que lográbamos, que dábamos, y simplemente se acabó. Se acabó y lo único que pudimos hacer es tratar de recuperar una cartera que principalmente la tenía gobierno, y en ese momento, bueno, las finanzas tanto de la empresa como sobre todo las personales básicamente se vinieron a plome, y esto provoca una serie de se eslabona, ¿no? Se eslabonan estas consecuencias y se trastocan y absolutamente todos los intereses y las intenciones que uno pueda tener para poder reactivar la economía de un lugar como Oaxaca. La realidad es que no quedan nada de ganas de seguir invirtiendo ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo si tus derechos no están salvaguardados. Y en este sentido haya paz social incluso condiciones para seguir trabajando en un entorno adecuado para los empresarios.